Bienvenido, Daniel. Una Hola. disculpa de antemano, compartimos el código equivocado. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bueno, pero bienvenidos todos otra vez a esta sesión. Hoy va a ser un poco diferente porque Berta va a hablar primero sobre educación socioemocional y luego yo ya voy a hablar sobre el tema que es principalmente importante para su proyecto final. Hoy, de hecho, no vamos a dibujar mucho o nada, más que a menos que tengan dudas y las aclaremos en el programa, pero primero le voy a dar espacio a Berta para que dé esta parte de educación socioemocional y luego ya los veo yo. Ay, gracias. Voy a ir a la pantalla. Gracias. Ya están ustedes compartiendo con nosotros cuál es el objetivo de la educación. Algunos de ustedes nos dicen que es el desarrollo de los alumnos, aprender, por supuesto, el conocimiento, conciencia. Ahorita nos gustaría que nos compartieran conciencia de qué. O sea, me imagino que del aprendizaje, adquirir competencias, desarrollo integral. Esa es una muy buena respuesta que engloba varias de las que ustedes me están dando. Formación, enseñar, seres integrales es otra de los conceptos que nos viene bien. Reflexión, habilidades para la vida, resolución de problemas, aprendizaje, guiar. Fíjense, las palabras que están como más grandes son donde ustedes están, algunos de ustedes coincidiendo, ¿no? También algunas habilidades socioadaptativas, me imagino, prosperidad, crecimiento, innovar, excelencia, habilidades, etcétera. Excelente, maestros. Creo que todos tenemos como la idea de cuál es el objetivo de la educación. La siguiente pregunta es, ¿qué desafío te has encontrado en el aula acerca de esta parte de la convivencia escolar? Porque aquí nos tiene, maestros, esta preocupación sobre cómo podemos promover la convivencia escolar de manera saludable. Entonces, a ti como maestro de preescolar, maestra de primaria, maestro de secundaria, etcétera, ¿qué desafíos te has encontrado en el aula acerca de la convivencia escolar? Una persona me ha dicho que se ha encontrado con problemas familiares, falta de recursos, contexto vulnerable, desigualdad, estereotipos de género, falta de empatía, discriminación, el contexto, desigualdad. Ay, gracias. Me imagino falta de comunicación, algunas situaciones familiares, herramientas tecnológicas, valores, autocontrol, rechazo, familia, regulación de emociones, falta de recursos, el internet que no es algo que nos ayude cuando estamos ahorita en esta situación, no siguen las normas del grupo, falta de valores, carencia de valores, padres conflictivos, inconsciencia, no tienen autocontrol. Ay, maestros, de verdad que cuando vemos este tipo de respuestas nos parte el corazón porque efectivamente pues es la realidad en la que nos encontramos. Ahorita vamos a regresar a esto. Ahora sí, me quiero ir a la presentación que quiero tocar el día de hoy. Daniel me ha concedido de su precioso tiempo 15 minutos, así que los vamos a aprovechar muy bien. Les comparto nuevamente, ahora sí, mi pantalla, pero con la presentación que voy a retomar con ustedes. Ahorita, justamente retomando lo que ustedes me están diciendo, el objetivo de la educación, pues hay varios, ¿no? Yo quiero retomar esta de Sir Ken Robinson, recientemente fallecido, de su libro Escuelas Creativas, que sacó en 2015, se los recomiendo mucho. Nos dice que el objetivo principal de la educación es preparar a los muchachos, a los jóvenes, para una vida después de la escuela, ayudándolos a desarrollar los recursos mentales, pero no solo mentales, también emocionales. Y ustedes han puesto mucho de eso en el Menti. También sus habilidades sociales, que ustedes me estaban diciendo falta de empatía, falta de respeto, estereotipos. También tenemos carencia de estos recursos sociales y estratégicos que nos permitirán disfrutar, o a ellos más bien, de los desafíos y hacer frente a la incertidumbre, y más ahorita
sobre esta parte de la complejidad de la existencia. En pocas palabras, el objetivo de la educación es formar alumnos integrales que puedan regularse emocionalmente, que puedan resolver problemas, que tengan habilidades. Si alguno de ustedes tiene como la curiosidad, por favor, más al rato vayan al Foro Económico Mundial en su reporte del futuro de los trabajos del año 2016, justo en el capítulo 1 dice que los chicos que van entrando a educación primaria en 2016, decía, los muchachos que ahorita están entrando a la escuela van a estar trabajando, el 65% va a estar trabajando en trabajos que todavía no existen. Entonces, un poco el desafío que nosotros tenemos como educadores es preparar, y justo con lo que dice Ken Robinson, alumnos integrales, como ustedes decían, que le puedan hacer desafío a los problemas de este mundo. Y bueno, justo yo les preguntaba, ¿a qué desafíos te has encontrado en esta parte de la convivencia escolar? Ustedes me decían, toda esta parte de falta de valores, ¿no? Una forma justamente de promover y alimentar esa parte social, emocional, pues es esta parte de la promoción de la cultura de paz. Lo que nos dice la Asamblea General de Naciones Unidas en un documento que se llama Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de septiembre del 99, nos dice que la paz es un estado social, volvemos a retomar esta parte integral, social, económico, ecológico, jurídico, político, cultural, sin violencia, en donde hay seguridad, bienestar y oportunidades de desarrollo para todos. Aparte, es donde los conflictos, en esta parte de la cultura de paz, es donde los conflictos se resuelven a través del diálogo y el debate respetuoso, incluyente. Esta palabra, y sobre todo el concepto, que ahorita es donde con más fuerza está entrando, dado que ahorita sí tenemos muchos estereotipos, como alguno de ustedes mencionaba. Y entonces, se resuelven este tipo de problemas a través del diálogo, reconociendo las diferencias, o sea, tú y yo no somos iguales, pero tú eres tan valioso como yo, en busca de puntos comunes que permitan el entendimiento, la cooperación mutua para la realización de proyectos compatibles. La paz es un estado en el que se cumplen todos, no solo algunos, sino todos los derechos humanos. O sea, esa es también parte de nuestra tarea como educadores, promover esta parte de el respeto mutuo de uno con otro para lograr desarrollar a nuestros alumnos integralmente. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, dentro de la escuela, algunas de las cosas que podemos hacer es promover el diálogo, el aprendizaje de la tolerancia. Esto no se aprende de un día para otro, como por ejemplo aprenderte el algoritmo de la división con residuos, sin residuos, sino más bien esto se logra a través de la exposición a ciertas experiencias que seguramente ustedes tienen en el aula y a partir de esas experiencias fomentar la solución de problemas, donde podemos compartir, comunicar y cooperar, mencionábamos en y desde las diferencias, apreciar el valor de la libertad y sus retos, también promoviendo la autonomía y la responsabilidad individuales, y donde no solo hay una verdad, ¿no? Sino que todos tenemos una perspectiva diferente y cuando la tomamos o retomamos entre todos podemos llegar a un acuerdo, donde también se fortalecen la identidad personal y se favorece la convergencia de ideas. Esto es lo que tenemos que promover en el aula, maestros, donde de alguna manera manejamos los conflictos que se presentan a través de la resolución de la no violencia, donde se promueve la paz interior en los estudiantes, donde hay elecciones informadas y donde se protege no solo, no solo te proteges tú como persona, sino también protegemos el patrimonio cultural, el medio ambiente. Entonces, maestros, yo quiero hacer esta introducción el día de hoy porque ciertamente ustedes nos acaban de compartir a lo que se están enfrentando. O sea, y nuestro punto es, vamos a tratar, o sea, es cierto que no podemos resolver todos los problemas del mundo, pero desde la trinchera que a ti te toca como maestro de preescolar, desde la trinchera que a mí me toca, a lo mejor como capacitadora, podamos fomentar este tipo de valores, este tipo de lo que mencionaba yo aquí, estos puntos, podemos promoverlos, podemos trabajar con ellos desde lo que estamos aprendiendo hoy en este curso de animación digital,
para que nuestros estudiantes sigan formándose como personas integrales. Ahora, hablando un poquito de la cultura de paz y de promover esto, pues uno de los valores más importantes es esta parte de la tolerancia, ¿no? Donde no es que yo como alumno o tú como profesor tengas que aguantar, tengas que conceder siempre o siempre tener la paciencia infinita, ¿no? Sino que más bien es esta parte, promover esta parte de la relación armónica a pesar y con, no siempre es a pesar, o mal, quizá lo expresé mal, es esta relación armónica tomando en cuenta nuestras diferencias. Consiste en el respeto, en la aceptación, en el aprecio de la diversidad y es la virtud que hace posible la paz. Estamos hablando de la tolerancia. Contribuye a sustituir la cultura de guerra por una cultura de paz. Muchas gracias, Berta. Primero, gracias a los que entregaron su tarea. Vi que unos sí decidieron hacer la tarea en papel, lo cual me da gusto. Si te cuesta trabajo todavía dominar el programa y te sientes más confiado usando papel y colores o lápices, perfecto. Entonces eso me dio gusto. Y bueno, entonces ya, vamos a empezar, a menos que haya alguna duda. ¿Ya hay alguna duda? ¿No? Voy a proyectar mi pantalla. Un segundo. Ok. La tableta digitalizadora sí funciona con Wikeditor y ya pueden usar la función para que el trazo no salga del mismo grosor, sino que depende de la presión que aplican en la pluma, sale más delgado o más grueso el trazo. Esa es creo que la única gran diferencia en términos del programa, pero fuera de eso es mucho más sencillo dibujar, nada más que, digo, yo tengo como 15 años usando la tableta, un poco menos. Entonces yo ya me acostumbré, pero al principio sí cuesta un rato acostumbrarse a dibujar junto a ti, pero ver lo que estás dibujando en la pantalla. Entonces, si se sienten un poco alienados por ese tipo de interacción o de relación de motricidad y vista, es normal, con práctica se logra dominar, pero la tableta literal funciona como un mouse y el área de dibujo es como el área de tu pantalla. Entonces, si tú picas en la esquina, es la esquina de tu pantalla, etcétera. Y donde piques es como dar un clic con el mouse. Y cuando arrastras el lápiz es como arrastrar el mouse. Y tiene botones para clic derecho y clic en medio, creo. Y a veces tienen una goma. Bueno, aquí tengo una pluma. Entonces voy a ya empezar con la sesión de hoy. Y espero tener tiempo para resolver otras dudas más que tengan al final, pero porque es muy importante, porque ya es su trabajo final. Entonces, les voy a platicar primero un poquito de cuál es el producto final que queremos obtener de este curso. Y es que ustedes puedan usar la animación como herramienta para contar una historia con la temática libre, pero dentro de lo que es la educación socioemocional, que es todo lo que va a estar impartiendo Berta al principio de las siguientes sesiones, pero que apliquen los conceptos que aprendamos en el curso para poder llevar a cabo todo esto. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre qué opciones tienen, pero básicamente van a tener que animar esta historia, meterle sonido, personajes. Obviamente tiene que tener algo de animación, no tiene que ser súper compleja, pero tienen que demostrar que pueden animar algo y con lo que vamos a aprender hoy, que pueden contar una historia sólida, simple, pero sólida. Ok, entonces les voy a seguir hablando un poquito más sobre el trabajo final al terminar la presentación, pero ya vamos a empezarla. Muy bien, ok. ¿Cómo quito esto? No sé, supongo que se quita solo. Ok, entonces vamos a ver hoy sobre narrativa para animación.
Y bueno, aquí tenemos un poquito de lo que ya habíamos hablado antes. La animación, desde su origen, existe para contar historias. Es su razón de existir. Entretener, obviamente, pero al final se está entreteniendo contando una historia normalmente. Hoy se utilizan especialmente cuando se quiere transmitir una emoción a través de una estética especial o cuando se trata de algo fantástico o enfocado al público infantil. Con esto me refiero a que normalmente uno encasilla la animación como que es películas para niños, pero hay animación para adultos, animación experimental, etcétera. Pero la decisión de hacer un proyecto, sobre todo un proyecto muy grande en animación, hoy es porque o se quiere lograr un efecto con una estética muy particular, aunque el tema sea para adultos y pudiera haber sido una película grabada con personas, o cuando se trata de algo como con que requeriría de efectos especiales para funcionar bien e incluso se vería como demasiado difícil de tragar. Entonces mejor deciden hacerlo con caricaturas. Por ejemplo, no sé si vieron El Rey León. Bueno, no, El Rey León no funciona porque tampoco era personas. Pero no sé, si han visto las películas de Disney que hacen ahora intentando replicar las películas animadas, normalmente pues se ven falsas, no se ven tan creíbles, ni los personajes tienen tanta alma como cuando estaban animadas, entonces demuestra que a veces es más efectiva la técnica de animación. Y por eso mismo, o bueno, o casos hipotéticos que sería como incluso obsceno hacerlo con personas o realista, también a veces es mejor usar la animación para eso. Y bueno, existen muchos tipos de narrativas que cada vez que llega un director de cine o algo que rompe esquemas, crea un nuevo tipo de narrativa a veces, pero hoy o en este curso solo vamos a ver dos, porque digo, son las sencillas y las que podemos aplicar en este proyecto, que es la estructura narrativa lineal, que es literal de principio a fin, sin hacer saltos extremos ni regresarnos en el tiempo en ningún momento, solo es principio a fin. Y luego la estructura de árbol, que eso solo funciona si lo hacemos interactivo. Y vamos a ver eso un poquito en otra sesión, pero pues les voy a explicar cómo funciona esta estructura de árbol. Que es que un escenario se va partiendo en múltiples posibilidades dependiendo de las decisiones que se toman en la historia y que el usuario o el espectador puede tomar esas decisiones y puede llevarse por caminos diferentes, ¿no? Ok, estructura narrativa lineal. Es la básica de 3 actos. Y bueno, todas tienen normalmente 3 actos porque es lo que funciona. Pero esta en especial los tiene muy marcados porque es la exposición o desarrollo, que es cuando el personaje principal lo conocemos, sabemos su situación actual, su posición de comodidad, por así decirlo, y se expone el conflicto que enfrenta en la historia, que es el conflicto principal. No nos distraemos con nada que no tenga nada que ver con el conflicto y cómo afecta a su situación actual. En el segundo acto es el desarrollo del conflicto, bueno, no desarrollo, sino el avance en el conflicto. El primer acto se acaba cuando se presenta el conflicto. Entonces ocurre todo, los obstáculos que lleva el conflicto y al final se acaba el segundo acto con el clímax, lo cual lleva a la resolución del problema y desenlace. Puede que no haya resolución del problema y es una tragedia porque acaba mal, o puede que acabe bien y todo es feliz. Y luego la estructura de árbol tiene los mismos 3 actos, pero se dividen en posibilidades.
que pues ya cada quien definirá cuántos niveles de posibilidades hay, pero se divide de esta manera. A veces podría truncarse si no se resuelve el problema, se acaba en el conflicto B, puede que no todos lleguen tan lejos. No sé si alguien haya jugado juegos interactivos de esta índole, que hay escenas que nunca ves porque nunca tomaste ese camino, ¿no? O me acuerdo cuando yo era niño, mi hermano tenía un libro que también te daba estas opciones. Decía, si quieres tomar el camino de la derecha, ve a la página 50, y si quieres tomar el de la izquierda, ve a la página 80. Entonces, también ocurría en la literatura, no solo en los juegos interactivos. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Bueno, aquí nada más puedes ver que al final quedan 4 finales diferentes de la historia. Por ejemplo, no se va a dar un ejemplo rápido. Pepito reprobó su examen de matemáticas y su mamá lo va a castigar. Pepito tiene la opción de truquear su calificación y mentirle a su mamá, o enfrentar a su mamá y decirle, mamá, soy un tonto y no puse atención, no sé. Y entonces tienes esos 2 caminos y tú le das la opción al espectador o al lector o a quien sea de tomar cualquiera de los 2 y empiezas a desarrollar. Entonces, ¿qué ocurre si Pepito le miente a su mamá? ¿Y qué ocurre si Pepito la enfrenta? Y entonces, después Pepito tiene otras 2 decisiones que tomar si le miente a su mamá. Otra es continuar la mentira o ya se rinde y no hay manera de arreglar el problema de que reprobó y tiene que ya decirle a su mamá que, perdón, le mintió y además reprobó. Y otra, en el otro escenario en el que sí le enfrentó, quizá tiene que repetir año, pero su mamá no lo odia. Y en el otro, no sé, Pepito dice que reprobó, pero le echa la culpa a la maestra y entonces la mamá se pelea con la maestra y ahora Pepito se abre otro camino. El Pepito debe pedirle perdón a la maestra y confesar que le mintió a su mamá. Así se va partiendo, son las posibilidades infinitas. Y es como viajar en el tiempo, casi. Entonces, es complejo y tienes que tener una muy buena base y una muy buena estructura para poder hacer este tipo de historias, pero si lo manejan lo más sencillo posible, no debería haber tanto problema, y además lo pueden volver interactivo, de llegar a un punto con... ¿se acuerdan cuando vimos los botones y esto de Wiki-Editor? Con estos botones pueden crear estas decisiones del personaje para que tome y ocurran cosas diferentes. En Wiki-Editor, luego lo vamos a ver con más detalle, pero en la línea de tiempo creamos todos estos escenarios y con este botón lo que hace es que con programación básica, que vamos a ver después, te brincas a esa parte de la historia, como en el libro que les conté, como si en los fotogramas o los frames de la línea de tiempo fueran las páginas de un libro, algo así. Ok. Bueno, esta cosa que se llaman actos es como los chistes de actos. Acto número 1 aparece, no me acuerdo de un chiste de esos, pero así funcionaban. Y al final decías cómo se llamó la obra. Entonces sí, literal así funciona. Con los actos te da una idea como a grandes rasgos de qué ocurre en qué parte de la historia. Y bueno, el uso de acto nos permite darle estructura clara y limpia a nuestra historia. Es como separar párrafos en un ensayo. Igual, en los ensayos tienes la introducción, el desarrollo y las conclusiones, ¿no? Es igualito. Son las partes esenciales de una obra, y nuestra obra solo funciona como tal con la suma y conexión de sus partes. Y bueno, en el acto 1, como ya conté, que es la exposición o desarrollo, nos sirve para ubicarnos en el tiempo. O sea, si esto ocurrió hoy en día o si ocurrió en
los 50 o no sé. En qué lugar ocurrió, si es en México o si es un lugar ambiguo que aplica a cualquier lugar, pero no sé, se habla español, no sé, o si es en Estados Unidos o en una isla del Caribe o en China. Y el contexto de nuestra historia, bueno, eso puede significar muchas cosas, pero como decían ahí por ahí, decía la palabra contexto en las que pusieron en la encuesta, me imagino que puede ser contexto social o contexto de género o contexto ideológico. Todo eso se tiene que establecer en la exposición de nuestra historia. Luego obviamente en esta parte se presentan a nuestros personajes, especialmente al protagonista. Los demás pueden o no aparecer en la exposición, pero normalmente los principales aparecen ahí. Exponemos lo que quiere nuestro personaje principal, su anhelo máximo o actual. Si Pepito lo que quiere es no ser castigado por su mamá, o Pepito no quiere reprobar, ese es su anhelo. O sea, anhelo suena demasiado como intenso, solamente es lo que quiere en ese momento, pero ocurren problemas y conflictos que le obstaculizan la cosa que quiere. Luego, el acto 1 termina con la presentación de este conflicto o obstáculo, que es el principal de la historia que no le permite lograr lo que quiere o obtener lo que quiere. Y luego pasamos al acto 2 o conflicto. Una vez que sabemos lo que quiere nuestro personaje y el problema que tiene, mostramos las decisiones y acciones que toma para obtener o lograr lo que quiere y lo que hace para superar estos obstáculos que se le presentan. A lo mejor el obstáculo son personas, su hermano que sabe que reprobó y que en cualquier momento le puede decir a la mamá. Pero entonces Pepito tiene que hacer cosas para que el hermano no le diga a la mamá. Pepito se convierte en su sirviente o no sé. Pueden hacer lo que quieran. Pero siempre sirviendo a este propósito de presentar obstáculos para el personaje. Y bueno, en una historia más compleja, el personaje pasa por etapas de desarrollo en los que se confía y fracasa, o en los que cae en la depresión y luego logra la catarsis, pero ya, esa es una película entera. Nosotros vamos a hacer un proyecto muy corto, entonces es simplemente ponerle obstáculos al personaje para lograr lo que quiere, hasta el punto en el que se le presenta la oportunidad de lograrlo, que es el clímax, y es el acto, la parte con la que finaliza el segundo acto. Es el punto de más alta tensión en la historia. Si la historia fuera como un electrocardiograma, como que va empezando tranquila, luego empieza el conflicto, luego empiezan más obstáculos para lograr lo que quiere, hasta el clímax, que es como si fuera una gráfica, lo más alto, y si lo logra o no, depende, ya bajará de intensidad la historia. Es como las películas de terror que va subiendo tu ritmo cardíaco porque te vas poniendo ansioso. Así es intentar lograr este efecto al contar una historia, para mantener la atención del espectador, porque si mantienes un ritmo aburrido toda la historia, hay películas así, pero pues cada quien, pues la atención del espectador es fácil de desviarse o de distraerse con cualquier cosa. Entonces, lo ideal es es como una fórmula, digamos, probada, que empezar tranquilo o incluso con una nota alta, pero luego tranquilizarse y luego ir subiendo hasta que llegamos al clímax para lograr este efecto. Y luego el acto 3 es la resolución o desenlace, que ya una vez que se sabe si logró o no obtener lo que quería el personaje, pues ¿qué pasa? No sé, puede ser una resolución
tranquila, es la moraleja, donde aprendió algo y cuál es su efecto de obtener lo que quería, puede ser algo malo o bueno, y pues tener esta reflexión final, dejarle este buen o mal sabor de boca al espectador, dependiendo de qué queremos comunicar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver, bueno, antes de esto, sí, tenemos que crear una historia para nuestro proyecto final y pueden decidir en cualquiera de estas dos. Digo, el árbol también es lineal porque pues, no tiene saltos en el tiempo, pero se va fragmentando. Entonces, es más complejo, requiere de que de verdad planeen una estructura fuertecita y puede que quede más larga la historia, no sé. Pero, o sea, si se dan cuenta, tienen que animar una exposición o desarrollo, pero tienen que animar también 2 conflictos o dos segundos actos y 4 desenlaces o 4 escenas resultantes, no sé. Incluso pueden hacer 3 conflictos y 6 desenlaces, pero no sé, complíquense lo más que quieran ustedes, pero con que cumplan el proyecto, por mí son libres de elegir cualquiera de las dos. Lo padre es que es interactiva. Lo que pueden hacer aquí es sacrificar complejidad en la animación por complejidad en la historia o en esta estructura. Pero sí, depende de sus objetivos. Si lo que más les importa es contar la historia porque de hecho al final lo que más importa es la historia. No importa si está bien animado o no, si la historia funciona y te mantiene atrapado, eso es lo más importante. O pueden hacer una animación más bonita, más pulida y utilizar una estructura lineal que no es interactiva y solo contar una historia de principio a fin. Y pues ya, sería eso para que ustedes vayan pensando qué quieren hacer. Igual con el ejercicio, la tarea que vamos a hacer hoy, pueden ir pensando, pueden hacer ese ejercicio y decir, no, es mucho trabajo hacerla de árbol, prefiero hacerla lineal y pulir mis habilidades de animación en el intento. O puedes decir, a mí me interesa más una historia y que el usuario interactúe con ella que hacer una animación súper bonita, entonces mejor me voy por la de árbol, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver un poquito sobre cómo empezar a escribir su historia. Entonces, primero lo que tienen que tener es una idea, que puede ser esta de, un niño que tiene que enfrentar que reprobó una materia. Y después de tener ya esa idea, entonces se van a describir la premisa. La premisa es en un solo enunciado o máximo 2, escribir toda la esencia de tu historia. Por ejemplo, aquí está esto que puse como ejemplo, que es el que voy a desarrollar en esta presentación. Diego es un niño de 10 años que tiene miedo de las amenazas de sus compañeros del colegio y un día decide hacerles frente con la navaja de su papá. Con eso, tú solito empiezas a imaginarte qué va a pasar en la historia. No necesitas más detalles, ni dónde está la escuela, ni si el niño es moreno, blanco o negro o azul. Ni siquiera sabes si están casados los papás, no importan los detalles, solamente sabes que el niño tiene problemas y en vez de usar métodos más civilizados, decide hacerlo a escondidas, robando la navaja de su papá, con violencia. Entonces, ok, esta es mi premisa, ¿no? Y bueno, aquí dice, piensa en que alguien te
te pregunta de qué trata tu proyecto y solo tienes unos segundos para contestarle, porque, no sé, es por teléfono y no quieres aburrirlo, o digo, a nosotros como creadores nos dicen eso porque es como no sabes cuándo vas a estar en un elevador que solo tienes 2 minutos para contarle a un ejecutivo de Disney, por decir algo, sobre qué trata tu proyecto y pues que le puede interesar, ¿no? Entonces así se llama pitch de elevador, que es como explicación o presentación de elevador, porque solo tienes unos segundos o un minuto para contarle a alguien de qué trata tu proyecto. Entonces, básicamente eso es la premisa. 1 o 2 enunciados contando la esencia de lo que trata tu proyecto. Puedes decir el nombre de tu protagonista o puedes decir solo hay un niño y ya, pero no meter nada más que lo esencial. Luego, el siguiente paso es a escribir tu sinopsis, que es el resumen que toca ya detalles más específicos e importantes, sobre todo importantes, de la estructura narrativa, si es lineal o si, no sé, si tú quieres ponerle flashbacks o lo que sea, o si es de árbol, y también ya vienen más nombres de más personajes, qué obstáculos se presentan y en qué orden, qué ocurre en el clímax y tienes que contar en qué acaba. Aquí no lo dejas al aire como en la premisa, aquí sí tienes que decir específicamente qué ocurre al final de tu historia. Esto puede ser un párrafo, se puede extender a más, pero pues digo, nuestro proyecto es tan corto que no necesita más. Y aquí, pues, este ejemplo, desarrollando la premisa que puse en la diapositiva anterior. Diego es constantemente hostigado y amenazado por sus compañeros dentro y fuera del salón de clases. Un día le roban su mochila y la avientan al río. En casa, su mamá lo regaña. Diego decide no contarle a su maestra por miedo y en su lugar toma la navaja de su papá. Bueno, en lugar de eso, toma la navaja de su papá para enfrentar a los abusadores al salir de clase. En el enfrentamiento, uno de ellos sale herido y el otro huye y acusa a Diego. Nuestro protagonista termina siendo expulsado de la escuela y castigado a pesar de haber sido la víctima de los abusadores en primera instancia. Entonces aquí hay más detalle. Esta historia, digo, ya se vuelve un poquito larga, pero pues podríamos usar trucos para acortarla y que dure 1 minuto. Sería un poco acelerado, pero bueno, vamos a ir revisando eso en sus guiones, que es el siguiente paso. Ya que tienes tu sinopsis, digo, a lo mejor yo aquí en este paso de mi sinopsis me doy cuenta, oye, está muy larga mi historia, tengo que acortarla porque solo tengo tiempo y ganas de animar 1 minuto en total. Entonces, a lo mejor corto la parte en la que avientan la mochila al río, nada más se ve que los amiguitos se la roban, ¿no? Digo, no son amiguitos, los bullies del salón se la roban. Y así puedo ir yo viendo si tengo que recortar algo desde esta etapa. Eso es importante, por eso es importante tener estas etapas de escritura, porque entonces vas viendo, no, esta historia es demasiado complicada, a lo mejor tengo que hacer algo más sencillo para contarlo más rápido. Y así. Pero bueno, la siguiente etapa sería el guión. Y les voy a escribir guión porque normalmente no nos enseñan eso en la escuela. Hola, Daniel. Creo que está muy interesante lo que estás compartiendo con nosotros. Nos dicen que qué intenso con la navaja, pero bueno, son cosas que realmente suceden en el aula de repente, ¿no? Nos pregunta la maestra Rocío si el ejemplo que estás dando es lineal o es de árbol. Es lineal. Gracias. Sí, porque no estoy poniendo posibilidades, solamente es una historia que va a ocurrir de principio a fin y se va a acabar. Gracias, Daniel. Pero se puede adaptar para hacerse de árbol si le ponemos decisiones para tomar a Diego. Si queremos que Diego esté en la situación de seguir a sus amiguitos y ver cómo avientan su mochila al río o enfrentarlos en el momento,
o irse a su casa y ver qué pasa. Y entonces ya la mamá lo regaña. No sé, podemos adaptarlo, partirlo en estos actos y ver qué opciones tenemos. Pero, ok, tenemos el guión. En el guión no se describe qué sienten los personajes o qué están pensando, solo se describe lo que ves, lo que se ve, lo que se escucha y ya, y lo que se dice. Entonces, el guión está hecho para que lo pueda leer normalmente mucha gente. No es como un libro que en el libro estás en la mente del personaje a veces y en lo que se ve, sino que el guión solamente es como algo técnico, es algo que vas a seguir para tú o animar o grabar video, no sé. Entonces aquí solo se escribe lo que se ve y lo que se escucha. Y normalmente, no es una regla, pero normalmente una página de guión equivale a 1 minuto de video. A menos que describas demasiado o tengas un narrador, a veces puede rendir más. O sea, 2 páginas son 1 minuto o algo así. Pero lo ideal es que tú lo leas, de hecho, tengas tu guión ya escrito, tú lo leas y más o menos cheques cuánto tiempo toma leer eso y digas, ok, entonces esto va a tomar 30 segundos de animación nada más, puedo escribir más páginas de guión. O puede ser que en una página ya te tardaste 5 minutos en leerla, obviamente solo los diálogos y, no sé, efectos de sonido. Y así más o menos medir tus tiempos. Y aquí les escribí esta misma historia que estaba desarrollando. No está completa porque no cabía aquí, pero es solo como un ejemplo para que vean el formato del guión. Aquí también me di cuenta de que probablemente va a durar más si la quiero hacer con tanto detalle. Pero, ok, vamos a ir viendo cada parte de que compone el guión. El guión es nada más la parte de la derecha, que está en texto gris. Y primero se escribe el lugar y el tiempo del día en lo que esto ocurre. Entonces yo digo, esta escena, que es la primera escena de mi proyecto, empieza en el exterior de la escuela. No importa mucho ahorita qué escuela es. Solo sabemos que es como un patio de salida, ¿no? Digamos. Digo, aquí puede haber escrito patio de salida de la escuela. En la tarde. Normalmente, digo, esto ya no importa tanto en nuestro caso, pero para cine y cosas que se van a grabar se tiene que especificar muy bien si es exterior o interior. Aquí es exterior, escuela, tarde. Y tenemos a Diego, que los personajes siempre se escriben en el guión con mayúsculas, todo su nombre. Y la primera vez que se presentan se escribe entre paréntesis qué edad y si tiene alguna característica física muy particular, como, no sé, si está en silla de ruedas o si es ciego, no sé. Pero aquí es solo un niño de 10 años. Es interceptado por Pepe, otro niño, pero este es de 11 años. Y María, niña de 10 años. Eso quiere decir que los dos son más o menos de su edad. Afuera de la escuela. Pepe le pone el pie a Diego y Diego tropieza. María se ríe y le quita su mochila. Entonces aquí vemos que todo esto son cosas que podemos ver. Nada de Diego estaba asustado, no. Solo Diego estaba afuera, Pepe le puso el pie y se cayó. No, se tropieza. Por ejemplo, aquí yo no puse que se cayó, solo puse que se tropieza. Puede que no se haya caído. Ya tendría yo que escribir más si cae de sentón o no. Pero a lo mejor aquí me estoy nada más dando libertad para yo ya en la animación decidir si se cae o no. Depende de cómo lo siento.
Un guión muy específico sí nos diría todo eso, pero aquí solo quiero que tengan la estructura de qué va a ocurrir para que lo planeen desde ahorita y que cuando estén animando no haya sorpresas. Ok, entonces después el diálogo se escribe así. El nombre del personaje, igual en mayúsculas, al centro o centrado, y luego en texto normal sin mayúsculas, lo que dice. Pepe, eso te pasa por torpe. Luego Diego responde. Damos enter, ponemos el nombre del otro personaje. Podemos poner si hay alguna intención en particular, como llorando, o nervioso, o agitado. Ya, ahí como ustedes quieran. Y responde Diego, no, mi mochila. Mi mamá me va a pegar si no me la devuelven. Y luego María y Pepe se van corriendo. Y Diego corre tras de ellos. Y ahí se acaba esa escena y empieza otra escena. Y por eso tengo que especificar ahora dónde toma lugar. Exterior, río, tarde. María sostiene la mochila de Diego en el borde del río. María va a hablar. Si te acercas a mí, la suelto. Ya esto ya tiene mucho detalle. Yo creo que al final cortaría esta escena. Nada más le roban la mochila. Para no hacer mi historia tan larga. Pero esto era solo escrito para que vieran cómo se escribe un guión. Tenemos esta parte de arriba que especifica el lugar y la hora del día, para que a la hora de hacer sus fondos tengan esto como referencia y digan, ok, en mi historia en total tengo que dibujar 5 fondos porque tengo la escuela, el río, la casa, el salón de clases, etcétera, ¿no? O se den cuenta de, solo tengo un fondo, se va a ver muy aburrido si solo están en un mismo lugar todo el tiempo, no sé. Y digo, aquí ya lo de tarde y mañana y noche, pues es para darle contexto y significado a lo que ocurre, ¿no? A lo mejor esto pasa en la tarde, ya en la noche, en el interior de la casa de Diego, la mamá lo regaña. Y luego en la mañana, al día siguiente, es cuando lleva la navaja a la escuela. No sé. Es para que ustedes tengan estructura, pero es libre. Pueden usarlo como una herramienta para que su historia se comunique como quieren. Y ya solo tomar en cuenta este formato cuando escriban su guión. Ir poniéndoles nombres. Y de hecho esto de no poner tanto detalle sobre cómo se ven las cosas es porque pues a lo mejor en el guión no tenemos idea y es solo una guía. Y ya a la hora de diseñar la escuela, ok, quiero que sea una escuela verde, porque me funciona mejor, porque con lo que vimos en la sesión de diseño, los colores de mi escuela van a ser así, pero no lo sé hasta que no lo estoy haciendo y pues el guión no tiene que ser tan estricto. Igual las características físicas de los personajes, a lo mejor yo lo escribo con características físicas que no sé dibujar y a la mera hora pues no lo puedo hacer, entonces ¿para qué quemarnos desde el guión, no? Entonces dejarnos abiertas algunas cosas para tener esa libertad, pero usarlo de guía y para ir midiendo cuánto dura nuestra historia, qué tanto trabajo tenemos que hacer, etcétera, y ver si funciona la historia, ¿no? Y bueno, así es como se escribe un guión a grandes rasgos y es importante que le pongan atención para su tarea, que es ya escribir la tarea de tu proyecto, como dijimos, tomando en cuenta que sea una historia que tenga lo de la educación socioemocional, que me parece, digo, ya no sé, Berta, si se mantuvo así, pero creo que era violencia en la escuela o en aula. Sí, justamente vamos a abordar el tema de la violencia escolar. Ahorita, justo con la encuesta que se estuvo haciendo, vamos a centrarnos en el Programa Nacional de la Convivencia Escolar,
La premisa era justamente esta parte de la no violencia, pero también, digo, se puede acoplar a las necesidades que está teniendo cada maestro dentro del aula, enfocada en la convivencia escolar. Y bueno, aquí como dice, probablemente es la primera historia que creas. Digo, obviamente no, porque el ser humano crea historias todo el tiempo. Cuando le cuentas a alguien sobre qué pasó, estás creando la historia porque la estás estructurando para que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, a lo mejor conscientemente y muy enfocadamente es la primera historia que creas. Así que mi recomendación es mantenerla lo más simple y clara posible. Un problema sencillo que no lleve tanto trabajo, ni esfuerzo, ni tiempo, y que se pueda contar y entender, sobre todo entender, eso es lo importante. Y como les mencioné, empiecen con estos pasos de escribir primero, o para empezar, tener una idea que funciona, luego escribir tu premisa para comprobar que funciona, luego la sinopsis corta para seguir reforzando eso y metiéndole detalle, y finalmente, ya que tengas tu sinopsis que quieres, ya puedes escribir tu guión. Y bueno, aquí como extra, esto es algo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero puedes crear bocetitos de cómo visualizas tu proyecto, tu historia y cómo ocurren las escenas para, pues tú también saber si funciona, si lo puedes llevar a cabo, y en la próxima sesión vamos a pulir eso con lo de storyboard y encuadres. Pero sí, entonces la tarea va a ser escribir tu premisa, tu sinopsis y tu guión. Esta no la voy a calificar aún, entonces porque para que tengan tiempo de pensarla de verdad y porque todos tienen que hacer trabajo final para aprobar el curso, entonces es importante que sí lo hagan y lo tengan claro y lo suban. Y entonces por eso les voy a dar más tiempo, pero pues sí pueden empezarlo de una vez mejor. Y bueno, voy a pasar a otra presentación para explicarles cómo funciona una producción animada normalmente a pequeña y gran escala. Se llama pipeline, como el orden de los procesos que ocurren en una producción de proyecto animado. Y obviamente una producción masiva de Disney o de un videojuego, yo qué sé, tiene muchas más etapas, más complejas, con mucha gente, pero al final la esencia siempre funciona igual porque el orden en el que ocurren muchas de las cosas siempre es el mismo, al menos hasta ahora. Y bueno, aquí tenemos las etapas de producción de un proyecto de animación. Como mencioné antes, todo nace con la idea, con un concepto que se desarrolla en una premisa. Luego ocurre la planeación del proyecto, que es donde se prepara el guión, se prueba, se reescribe 1000 veces o no. Hay proyectos que al parecer no se reescribieron. Se hace un calendario de cómo, ya teniendo el guión, de qué se necesita hacer, cuánto tiempo va a tomar, cómo me voy a organizar para que salga en el tiempo que quiero. Y se toma en cuenta qué recursos tenemos. Aquí podemos saber que tenemos Wikeditor, hay programas como Krita, va a haber un programa de edición, van a haber librerías de sonido, etcétera, ¿no? Es como un recuento de qué tengo y qué necesito. Luego empieza la preproducción, que es donde empieza el storyboard, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero que nace del guión. Si no hay guión, no hay storyboard. Bueno, hay proyectos en los que
De hecho, es primero el storyboard, pero ya son muy específicos. Ahorita va a ser el guión. Luego, diseño de personajes, diseño de escenarios, pruebas de animación para ver si mi personaje está estructurado de la manera que quiero para poderse mover. Aquí no es tan necesario, pero digamos que aquí las pruebas de animación va a ser nuestra práctica de animación en Wikeditor para dominarlo. Y la grabación de diálogo. Una vez que tenemos el guión y tenemos los diálogos de los personajes, o si no hay, o si es un narrador, etcétera, vamos a grabar ese diálogo. Y a menos de que no haya, ¿no? Producción. Sí, porque puede no haber diálogo en su proyecto. Puede ser solo visual, como cine mudo. No se preocupen. Nada más que si tiene la pantomima, tiene que ser excelente para que entendamos lo que está pasando. O usar texto. Pero digo, cada quien haga lo que pueda y quiera hacer. No es a fuerza usar diálogo, pero es una opción. Y normalmente es la más efectiva, entonces está eso. Luego empieza la producción. Ya tenemos todo eso diseñado, todas nuestras bases, entonces ahora es ponernos a animar, grabar sonidos, y bueno, aquí es una cosa que se llama render, que pues ya es como exportar el video final. Y luego empieza la postproducción, que es tomar lo que exportamos y armarlo en un video final. A menos que sea el interactivo. El interactivo no tendría este proceso de postproducción. Más que meterle los efectos de sonido, quizá. Porque si es la edición del video, la edición del audio, meterle efectos, si hay algún tipo de efecto. No sé, si queremos que una escena se vea sepia porque es un flashback, o si queremos que haya, no sé, como brillo, transparencia, fade in y fade out, que es como difuminado entre escenas, no sé. Y obtener el video final de este programa de edición de video, o programar estas escenas que salten dependiendo de qué decisión toma el personaje en una estructura de árbol. Y al final ya tenemos solo la publicación o distribución, que pues en nuestro caso sería solo compartirlo, que ustedes lo compartan, suban su tarea y lo compartan con sus alumnos, sus amigos, sus hijos, sobrinos, su abuelita, con quien quieran. O subirlo a YouTube, no sé, lo que ustedes decidan. Y bueno, el storyboard, para aquellos que no saben, es la planeación visual del flujo de encuadres y acciones basadas en un guión. O no, a veces no está basada en un guión. Y es estos bocetos rápidos que me sirven para dirigir mi cámara o planear mis encuadres o dirigir la iluminación o simplemente saber si el chiste sí da risa, porque a veces en nuestra mente tenemos un chiste animado que parece muy divertido, pero en la ejecución a lo mejor no da tanta risa. Y aquí mismo en el storyboard probamos la silueta del personaje, probamos el diseño del personaje en general. A veces puedes probar los colores. Por ejemplo, creo que... bueno, aquí tenemos ejemplos de... Esta es una serie, creo que es la de los pequeños ponis. Es algo que encontré en Google. Y tenemos dibujos muy burdos de los personajes llevando a cabo lo que tiene el guión escrito. Tiene flechas de acción que dice, este personaje sube su mano, este personaje voltea para la derecha. Y podemos de una vez ver la expresión de los personajes, el staging, esta transición de los libros cayendo. Todo esto se planea desde esta etapa. Y pues es algo que vamos a ver con más detalle la semana que viene para que lo puedan hacer conscientemente.
Y este es un ejemplo de cómo podríamos estructurar el calendario de este proyecto, ¿no? Como dice aquí, el calendario te va a ayudar a planificar tus tiempos y tener claridad en el orden de los procesos y tu fecha de entrega. También te va a ayudar a escribir la historia de acuerdo a lo que puedes, lo que está de tus posibilidades para hacer en el tiempo de límite que hay. Que me parece que va a ser la fecha de nuestra última sesión, que es a final de noviembre. Entonces yo aquí hice un plan tentativo de 5 semanas. En la semana 1 voy a dedicarle a escribir mi guión, mi premisa, mi sinopsis y mi guión. Luego, pues aquí empezando el lunes, ¿no? Como si fuera la próxima semana. El jueves voy a hacer mi storyboard, porque ya voy a tener la clase de storyboard, ya tengo mi guión, puede no estar al final, pero ya veremos. Entonces ya puedo hacer mi storyboard. Tengo 3 días hábiles para hacerlo. Luego termino ese mismo día el storyboard y ya sé cómo necesito hacer a mis personajes para hacer mi historia. Entonces empiezo mi diseño de personajes, tengo 3 días para hacerlo. Se empalma con el diseño de escenarios, solo tengo 5 escenarios que hacer, entonces voy a hacer 5 escenarios. O a lo mejor ustedes solo tienen un personaje o 2 personajes, entonces les toma menos tiempo y quieren dedicarle más a los escenarios, ya depende de cada proyecto. Voy a dedicarle un día a grabar diálogo, si tengo que. Y luego empiezo a hacer mi animación. Tengo 2 semanas enteras o casi enteras para animar todo mi proyecto. Y luego le voy a dedicar 3 días, que creo que me parece mucho, creo que en un día pueden hacer la edición, pero de mi video, o a programar mi diagrama de árbol de historia en 3 días. Y a meterle el sonido que le falta en los siguientes 3 días para sacar el video final y publicar el último viernes de noviembre, o no sé, quizás es el último viernes antes de la última sesión de noviembre. Y ya, este es un ejemplo de cómo yo haría un calendario. Pueden hacerlo de la forma que ustedes lo entiendan mejor, pero si se dan cuenta lo tengo escalonado porque un proceso no puede empezar si no está el otro. Entonces necesito que acabe el guión para poder hacer el storyboard. Y a lo mejor el storyboard necesita un cambio en el guión, entonces me regreso a corregir el guión, pero pues me sigo con el storyboard. Y así, puedes regresarte a corregir cosas, pero ya que estás en animación, no puedes regresarte a diseñar los personajes porque pues ya deberías estar animando y vas a perder tiempo. Y si los corriges a la mitad de la animación, vas a tener que repetir cosas, ¿no? Entonces, tienes que tener todo eso listo para poder hacer. Por ejemplo, si no diseñaste tus escenarios y empezaste a animar, a lo mejor no te diste cuenta de que necesitabas una toma de contrapicada para hacer esa parte de la historia y no hiciste ese fondo, entonces te tienes que regresar a hacerlo, ¿no? Y por eso necesitas llevar este orden en específico, pero ustedes ir pensando, uy, me va a tomar 1 mes y medio hacer mi proyecto, tengo que empezar y hacer todo en orden y lo antes posible porque si no, no me va a dar tiempo. A lo mejor son muy ágiles y hacen cosas muy rápido al principio y ya tienen más tiempo para animar, ¿no? Pero, pues sí, depende de cada quien, su habilidad, su disponibilidad. Yo sé que no es lo único que tienen que hacer en su vida, pero entonces por eso mismo intenten que su proyecto sea lo más sencillo posible, una historia muy cortita, muy clara, que requiera menos esfuerzo y ya si les sobró tiempo, pues ya la pulen más o no sé. Pero sí, lo ideal es que tengan esto en cuenta para terminar a tiempo. Y eso es todo lo que tengo por hoy.
Todo depende de tu proyecto, la duración tú la decides. Yo recomiendo que no se pasen de 1 minuto porque es mucho trabajo, muchísimo. 1 minuto es, imagínense, son 24 o 12 cuadros dibujados por segundo. Obviamente pueden mantener cuadros quietos y todo, pero hagan la suma. Imaginen si son 20, van a ser 12 cuadros por segundo. Por 60 segundos son 720 dibujos. Yo sé que no necesitas dibujar cada uno de los cuadros, pero pues es tu decisión. Tú tienes que saber si tienes tiempo de hacer eso. Pero una duración de 1 minuto creo que es lo más ideal para contar una historia lo más claro posible. Si la haces más corta, pues a lo mejor va a quedar muy acelerada. Tienes que mantener más cuadros quietos para extender la duración. Igual, mientras está hablando un personaje, lo dejas quieto y nada más mueves la boquita. Entonces no requiere tanto esfuerzo, ¿no? Depende, hay muchas técnicas para alargar. Por ejemplo, los japoneses hacen como ciclos o más bien mueven el fondo para que parezca que está corriendo el personaje. La gente necesita ahorrar dinero y recursos y se pone creativa. Entonces, eso es un buen ejercicio para saber cómo reaccionar ante esta falta de tiempo y de práctica. Pero sí, la duración va a depender de cada uno. Pero yo recomiendo 1 minuto. Y el guión, pues ustedes lo van a medir, lo leen y van midiendo cuánto tiempo dura. Y ¿Sí? Entonces, maestros, muchas gracias. Hasta luego, Daniel. hasta luego. Gracias, maestro.